¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Testigos hasta las 9 de la noche, acá en Lab Streaming. Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Sergio, buenas noches para todos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien y hoy tenemos un caso muy importante. Sí, vos sabés que nos toca cada tanto tratar este tipo de temas donde yo creo que gana la impunidad y también la impotencia. Porque llega un punto que decís, ¿qué más puedo hacer? Nacho, Ignacio González Prieto ahora nos va a dar los detalles de esta historia y vamos a hablar con los papás, pero un poco la lucha que tienen que emprender las víctimas. Estamos hablando de un episodio que ya pronto, una década es tremendo. La vida de alguien es mucho tiempo, y donde ves que el Estado no te da una respuesta y haces absolutamente todo. Y también la falta de sentido común, me parece, por parte del sistema judicial, ¿no? Aplicar el sentido común y en ver que detrás de un caso hay una historia, hay una familia rota, en este caso 2, y no hay un número de expediente o un homicidio es decir, no hay una carátula, sino que hay una historia. Sí, y una historia, Sergio, bastante particular, porque hoy vamos a conversar algo que sinceramente les puede pasar a ustedes también. Nosotros cuando hablábamos con Sergio el otro día y diseñábamos un poco el programa de hoy, la pregunta que nos surgió es: ¿qué pasa cuando está confirmado un asesino y ese asesino no va a la cárcel? Como dijo Sergio, el sentido común marca que esa persona debe ser sometida a la justicia. Por eso el caso de hoy sucedió el 11 de octubre del 2016. Nuria Couto tenía 18 años, Natalia Hershikova tenía 15 años. Fue a las 4 de la tarde, imposible de olvidar realmente, yo llegué al hospital Argerich aquella tarde, fue en el Parque Irala, en el barrio de La Boca. Había un grupo de amigos que habían salido de un colegio, el Colegio de Bellas Artes Manuel Belgrano, estaban disfrutando de una tarde de amigos, de música, hasta que se acerca una persona que no era conocida y atacó y apuñaló y mató a las dos chicas de una manera realmente tremenda. Como les decía Sergio, este caso, ahora lo vamos a repasar con los papás, tuvo un derrotero judicial increíble. En 2016 una jueza lo declara inimputable, en enero del 2017 la Cámara del Crimen lo considera imputable, después en el 2018 lo mandan a prisión perpetua. Y a esta altura no sabemos dónde está, no hay ninguna confirmación de dónde está esta persona, y duerme el sueño de los injustos, no de los justos, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ni siquiera los papás saben cuándo la Corte se va a expedir. Esa es la historia, Sergio, de esta. Sí. Terrible, realmente. Sí, recién fuera de aire nos preguntaban sobre los tiempos judiciales y la respuesta es, la verdad, no sé. Porque la justicia es uno de los problemas que tiene son los tiempos, ¿no? Los tiempos. Que no dan su debido tiempo una respuesta a las víctimas. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Andrea. Buenas noches. ¿Cómo van? Bien. Bueno, gracias por venir. No, a ustedes por invitarnos. Yo sabes que lo primero que te quería preguntar, Carlos, a propósito de la buena descripción que dio para aquellos que no conocen el caso, a quienes están a través de la pantalla, es, digamos, imagino, pero ¿qué pensás de la justicia hoy? ¿La terminás de entender con estos vaivenes de, sí, sabe lo que hizo el asesino, no sabe lo que hizo, pasan 10 años, está en un limbo, esto no se sabe para dónde va? No, te acostumbras a que vaya pasando el tiempo y vas esperando una sentencia definitiva para terminar en paz o como sea. La realidad está en que nosotros tenemos otra hija, Serena, que bueno, yo quería, cuando empezamos todo el proceso, ella era mucho más chica que Nuria, tenía 15 en ese momento, y quería que hubiera justicia, ¿entendés? Que lo que le había pasado a la hermana pasó un hecho increíble para nosotros como familia, y bueno, que tuviera justicia. Y hoy, hace unos días cumplió 24 y todavía no le puedo dar esa respuesta. De decirle, mira, se cumplió, pudimos hacer justicia por tu hermana y ya está todo terminado. Entiendo que hay unos recursos judiciales, no entiendo el tiempo, pero bueno, es lo que nos toca y lo que nos hace seguir remando toda esta situación.
Perdón, ¿no? Pero siempre yo lo que digo, justicia sería si algo o alguien me la pudiera devolver. Sí. Pero por lo menos, como digo, la justicia acá en la tierra que se haga. Por lo menos quedarme un poco tranquila, mal dicho, porque no voy a estar tranquila nunca, ni yo, ni la hermana, ni el papá, ni nadie. Pero por lo menos esa justicia que decir, bueno, algo sirve acá. Ustedes hoy, Andrea, no tienen ni siquiera referencia de qué pasó con este tipo. Es como si hubiera desaparecido. En realidad sí, la última noticia que teníamos era que después cuando en casación volvieron a dar vuelta al fallo del juicio en el que fue declarado culpable, lo mandaron, fue otra vez inimputable y estuvo internado en el Borda. Ahora, en este momento no sabemos realmente en dónde está. Si el juzgado civil lo mandó a Córdoba, si está acá y tiene sus salidas transitorias, que ahora recién nos estamos desayunando que por algún lado se está diciendo, no sabemos este hombre dónde está. Es importante aclarar que Mariano Boneto era un estudiante de veterinaria, era cordobés, vivía en Buenos Aires, y aquella tarde irrumpió con una sevillana en el medio de la plaza. Por eso quiero, Carlos, que nos puedas contar a la audiencia de tu propia experiencia de aquel día, ¿no? Porque la verdad que fue un día conmocionante, te diría, para mí fue uno de los más conmocionantes de mi vida como periodista cuando me encontré con todos ustedes en el Hospital Argerich. ¿Cómo fue aquella tarde? A mí me avisan por teléfono, me avisa Shanrock, no me sale el nombre del chico que estaba con Martín. Nuria, de Martín. A mí también me llamó Martín. Del teléfono de un amigo. Sí, el amigo que estaba con ella, sí. Porque ella no estaba en un grupo, ella estaba sola con su amigo. Porque Nuria ya era egresada del colegio, estaba en facultad, trabajaba en el colegio, pero ella estaba sola con su amigo. Se había ido un rato a tomar mate, a tocar la guitarra porque se iba a la facultad. Y bueno, la otra chica sí estaba con un grupo de amigos. Entonces él fue el que nos comunica que Nuria estaba en el hospital. Claro, me llama Martín, me dice que estaban en la plaza, me dice, venga, estamos yendo para el Argerich. A Nuria, una persona de la nada, la acuchilló. Yo en ese momento estaba en el negocio, lo cerré, me fui para el hospital, llegué, ya estaba mi hermano. Andrea también estaba, obviamente, yo fui uno de los últimos en llegar porque estaba lejos. Mi hermano, me acuerdo que cuando lo abrazo me dice múltiples heridas, eso es lo que me dice mi hermano. Lo miro, voy a donde estaba ella, hablamos, nos abrazamos, nos dimos apoyo en ese momento, no entendíamos nada. Y después empezamos a ver todo lo que estaba pasando, lo que había pasado. Para nosotros la cosa fue muy clara, yo siempre los pongo así. Nuria, después del ataque de Boneto, quedó viva. Entonces nosotros... Sí, viva, pero perdón, casi llegó sin sangre. Sí. O sea, no sé cómo llegó viva al hospital. Pero llegó. Los dos la vieron con vida. Sí, ella después reaccionó. Cuando nos dejaron recién entrar, porque estuvo un tiempo hasta que pudimos entrar a la terapia intensiva a poder verla. Sí, hay un dato porque Nuria recibió, según los estudios forenses, 17 puñaladas y Natalia 4 puñaladas, a tal punto que la sobrevida de Nuria, me acuerdo que murió el 5 de noviembre y después Natalia murió el 24 de noviembre. Es decir, hubo una sobrevida de las dos chicas en el hospital, fueron días interminables. Y cuando vos viste a tu hija, que no sé si tuvieron diálogo. No, ella estaba. Nosotros el diálogo lo tuvimos cuando pasó de terapia intensiva a intermedia. En los primeros instantes, para que te des una idea, en los primeros 5 días la operaron 7 veces. O sea, nosotros estábamos abajo, en las salas de espera del hospital, y las noticias la suben a quirófano. Era la tortura, esperar va al quirófano y cuántas horas y volvía. Claro. Era la tortura ese momento. ¿Qué pasaba ahí? En los primeros 5 días fueron bravos por ese motivo. Ya te digo, era la información, cuando teníamos la información la suben a quirófano. ¿Y qué pudieron reconstruir del ataque? ¿Cómo fue el ataque? Porque recuerdo haberlo conversado con el doctor Narielo, profesor que yo tuve en la universidad, y el doctor Narielo, una de las cosas que plantea para ir por la perpetua
es que, como bien dijo Andrea, que como los dos grupos estaban diferenciados, el atacante como que había elegido atacar a un lado y luego atacar a otro y hasta seleccionar las víctimas. Sí. ¿Cómo pudieron ustedes corroborar lo que pasó? ¿Cuál es el relato de las personas que estaban? Eso lo vimos en el debate del juicio oral, lo vimos claramente. Él llegó con la intención del ataque, ataca a Nuria primero, empezó a correr a Martín, claro, al amigo de empezó Nuria. a correr a Martín, exactamente. Martín se le intentó parar el ataque, empezó a correrlo a Martín, diciéndole que para él también había cuchilladas, a eso me refiero, y en el camino se cruza con Natalia. La agarra de la agarra a espaldas, Natalia de espalda y la cuchilla, le pone a 4 o 5 cuchillazos en la espalda a Natalia. Y sigue carrera, enfrentándose a todo lo que se le cruzaba. Momentos en donde hubo una turba de gente que intentaba frenarlo y él decía, vos también querés, totalmente consciente de lo que estaba haciendo con el puñal en la mano. De hecho también es consciente porque cuando la turba lo logra detener y una persona que no se identificó en el juicio le clava el cuchillo en la cabeza, él despierto, o sea, todavía después del ataque que había sufrido, le da todos los datos a la enfermera de la ambulancia. Sabía le dice todo. quién es, su documento, absolutamente toda la Está información. ubicado en tiempo, espacio. Exactamente, Sí. ubicado en tiempo y espacio. Pero ahí en la plaza era una máquina de matar. Sí, Sí. sí, Está exacto. claro, Sí. era una máquina de matar. Sí. Él Claro, propone una porque- idea y exacto. la llevó a cabo. Algunas veces se tiene la idea errónea de que vos le contás a alguien esto y te dice... Está "Che, loco, es un lo loquito". primero está loco. Porque decís, ¿qué móvil hubo? Claro. No, es un loquito. Lo que pasa es que para eso intervienen profesionales que te dicen, de acuerdo a estudios, cómo está, ¿no? Lo que me parece es inentendible acá es, bueno, ahora lo vamos a dialogar, pero cómo siguió el proceso y esta no respuesta que te da la justicia. Ahí se abre, bueno, después de todo este calvario, se abre una instrucción, interviene una jueza de instrucción, la jueza de instrucción... Wilma López. Wilma Wilma López. López. Sí, sí. La verdad que todos nos trataron excelentemente bien, Wilma también, tanto a la mamá como a mí. Nosotros, a ver, yo quiero que entiendan un poco, trato de contar un poco mi experiencia. No sabes qué hacer. Un día para otro te encontrás en que tenés que llamar a un estudio de abogado, penalista, que no entendés nada, que no sabés qué tenés que decir ni Yo hacer. lo que digo, ni nada. aprendimos de abogados, de justicia, de médicos, No- de psicólogos, tuvimos Claro. que aprender todo. Todo, es tratar como de que nos entender. empapamos de cosas que en realidad, yo te digo, si fuera por mí, ni me importaban. No de malas, sino de ver de afuera y no vivirlo yo. Pero tener que empaparte de cosas que Sí. sea, yo no quiero nunca lidiar con un abogado, yo no quiero lidiar con la policía, yo no quiero de ir en el medio de, no sé, mi hija que no sabía si estaba viva o muerta, a tener que ir a una comisaría y tener que sentarme a declarar una comisaría, lo que aparte no sabía en dónde estaba. Carlos, vos decías que en 5 días, perdóname si no retuve bien, 5 días, 7 operaciones. Los primeros 5 días. Sí. Nuria pasa a sala... No, queda en No. terapia intensiva. Aproximadamente Y debe haber pasado ella En se intermedia empieza- estuvo 5 o 6 5 días, O nada sea que más. Y de a casi fin de un mes de octubre le habrían pasado ¿Y ahí a tuviste intermedio. un diálogo o hablaste con ella? ¿Pudiste? Todos hablamos con ella, sí. Ahí ya se recuperó, tuvo 2 despertares. El primer despertar de salir de coma estuvo bien, después tuvo una complicación, estando en terapia intensiva tuvo una complicación y volvió al estado de coma, inducido obviamente, por protección de la salud de ella. El segundo despertar habrá sido 48 horas o 72 horas después, ya despertó también mucho más tranquila, y ahí empezó una leve mejoría, empezó a ir recuperándose. Esto es, siempre nos decían los doctores que
no sé, nosotros con nuestra edad, yo con 53, o cualquier persona arriba de los 30, recibe 17 puñaladas, no la pasa. Claro. Nuria las pasó porque tenía 18. Qué bárbaro. Tenía una polenta que no Sí, teníamos y nosotros. 17 porque es lo que quedó ahí, pero supuestamente fueron muchas Fueron más más. puñaladas. Sí, en realidad creo que eran 22, 23. 17 en el abdomen, Sí. y después tenía marcas. Tenían por sobre- todos lados, la espalda, los Sobre la brazos. espalda, sobre los brazos de intento de defensa. Sí, aparte lo que utilizó fue como una especie de sevillana, para que la gente que nos está mirando, una sevillana bastante grande, y esa sevillana es la que a él, una de las personas que participó, le terminó clavando en la cabeza. Se la clavó en la cabeza. Sí. Sí, igual a él no le nada, No no le le hizo pasó nada. absolutamente nada. Sí, es increíble realmente. ¿Vos te acordás de aquella jornada, Nacho? Vos Nacho, estuviste ahí. Sí, yo fui a hacer la cobertura y lo primero que me encontré en el hospital, bueno, estaba toda la familia, había una conmoción tremenda, los periodistas estaban realmente sacados y yo fui un poco el que le puso contención a la situación porque me parecía algo pero tremendo, porque primero había ido a la plaza, y cuando vi a la plaza me encuentro con los testigos directos y después cuando vi al hospital era tan grave lo que había escuchado en la plaza que no podía entender la locura que tenían los periodistas en el lugar, ¿viste? Era una cosa muy grave, tremendamente grave. Realmente, Andrea, no sé cómo hicieron ustedes para poder sobrellevar semejante dolor, porque eso nunca lo pude entender. Es el día de hoy que te digo que la verdad que no sé, Sí. no sé cómo hacemos, no sé. No lo digo porque sea yo, cualquiera que me cruza me dice, Andrea, yo no sé cómo, no sé si es ella, no sé qué es, pero bueno, pero hay que estar acá y hay que seguir luchando. Y aparte porque tenemos a nuestra otra hija que bastante sufre, pobre, Sí, claro. y carga con un montón de cosas también. Carlos, yo vuelvo a esa situación de tu hija, bueno, mejoraba por momentos. Y me imagino que, a ver, lo único que te interesa ahí es salvar esas vidas, salvar la vida de tu hija, ¿no? Sí. Pero tuviste oportunidad de hablar con ella de lo que sufrió, de lo que padeció, digamos, este ataque. Le habló ella. Conmigo, Con la madre. conmigo habló. ¿Ella sabía lo que había pasado? Sí, sí. Claro, no te digo que ella primero de la terapia le decíamos, tuviste un accidente, quédate tranquila, tuviste un accidente, te vas a recuperar, y ella no decía nada. Es más, vino la psicóloga ella que hacía tiempo que ya no se atendía, la vino a ver y me dice, está bárbara, en el sentido ella estaba muy lúcida, sabía todo. Digo, sí, pero se ve que no quiere decirme. Entonces, por un tema, claro, 18 años, quería su celular. Entonces, me dice, dame el celular, dame. Digo, mira, todavía los médicos no quieren que te dé el celular hasta que vos no sepas bien qué te pasó, porque ella hasta un día antes se acordaba, después no se acordaba de nada. Es lo que ella me contaba. Y el celular, para aquellos que no atravesamos ese tipo de situaciones, ¿por qué no es aconsejable Y dar, no porque, para que no se entere de lo que pasó? Si para esa que no, era verdad que no sabía, Claro. para que de golpe no viera un montón Todo de lo cosas que- que no entendía. Hoy con el teléfono entras a los portales. Claro, tenía todo. Sí, no solamente eso, las redes sociales de ella explotaban. Claro, entonces Había cuando... una carga de la gente de una demostración de cariño muy fuerte, ¿viste? Entonces era fuerte para leer. Entonces le digo, bueno, si querés el celular, le digo, fíjate, no sé, ¿qué te parece? Entonces ahí agarra y me dice, mirá, mami, dice lo que me pasó, dice, yo estaba en la plaza con Martín, estaba sentada, vino tal persona, vino no Un sabía tipo. ni quién era, un tipo, me empezó a hablar, dice, nos empezó a hablar de la música, porque justo estábamos tocando la guitarra, empezó a cantar con nosotros, se sentó, dice, y de la nada se me tiró encima y empezó... Ese fue el gesto que me hizo ella, no lo exagero yo. Me hizo, digo, bueno, está bien, quédate tranquila, yo lo sé. Porque ella pensaba que yo no Que no- sabía. O sea, no me lo vos quería pensabas que decir. ella no lo sabía y ella pensaba que vos No, tampoco. yo, para mí, yo sabía, se hacía la hacía. que no, porque creía que Claro, yo... ¿cómo para mí era aborda a los padres Para para mí era decirnos un una cosa así? accidente. Entonces, bueno, y ahí me cuenta ella, dice, lo que me pasó fue eso. Le digo, bueno, está bien, quédate tranquila. Y Yo- fue el móvil para darle el celular, ¿viste? Es decir, Carlos, por lo que ustedes pudieron conversar con Nuria, en base a lo que les preguntaba recién Sergio, ¿ustedes creen que él seleccionó a las personas que iba a atacar? Digo, por esta actitud de acercarse, sentarse, tratar de Yo empatizar, creo que conversar. Sí, obvio, total. Eligió. Sí, para mí eligió sí. cada uno. Yo creo que
a Nuria la eligió y a Natalia lamentablemente se le cruzó en el camino. Sí. Para mí la idea de él era acabar con la vida de Nuria y de Martín. Claro, además te digo algo que me pasó con los testigos, que es lo que preguntaba Sergio recién. Los testigos te decían que esa plaza se había transformado como en un coto de caza. El tipo estaba en la plaza cazando personas. Cazando personas. Él eligió si me tocaba a mí, a vos, a él o al que le parecía. Sí, al que le parecía. Por ahí la vio, no sé, por ahí es una suposición nuestra. Como ella era muy flaquita, parecía como muy débil, no débil, sino frágil. No sé, algo le llamó de ella la atención. Eso estate seguro, porque había mucha gente, bueno, la eligió a ella. ¿Y cómo llevaron ustedes esta situación con la mamá, recuerdo, bueno, rusa, encima una mujer, Sergio, que no estaba habituado a nuestro cotidiano, Sí. Con la mamá de Natalia? ¿Cómo fue la relación entre ustedes, teniendo en cuenta que compartían un hilo conductor que era la tragedia? Tal cual. A ver, vos hablas del caso y es relevante que las dos se unen por nombres, ¿no? Totalmente. Obviamente. El caso es Natalia Nuria Natalia o Natalia Nuria. Nosotros la conocimos en el hospital. Una persona que vino de Rusia a buscar un mejor destino. Terrible. Y bueno, se encuentra con esta fatalidad. Permanecimos en contacto, cada tanto hablamos, no tenemos un gran contacto, pero sí estuvimos los dos vinculados por todo lo que fue la instrucción, después lo que fue el juicio oral, lo que es el pedido a cámara también. Mi abogado Carlos Tribulsi estuvo muy, digamos que el pedido a cámara lo hacen en conjunto para que no haya una superposición de intenciones, pero bueno, intentamos acompañar, la veíamos, ya te digo, nosotros, digamos que la sala de espera en el hospital era el bar del hospital, estaba casi el hall central, y bueno, la veíamos ahí, le tocó vivir la misma tragedia que nosotros. Para todos aquellos que se están enganchando a Testigos por Lab Streaming, estamos con Carlos y Andrea, son los papás de Nuria Couto, asesinada por Mariano Boneto en 2016, declarado por ahora inimputable, con sus idas y vueltas de la justicia, que eso tal vez es lo incomprensible, ¿no? ¿Cómo siguió a partir de ahí? Nosotros conocemos, pero después de varios días en el hospital y después que vos blanqueaste que sabías lo que le había pasado a tu hija y tu hija te dijo, me pasó esto. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí ella estuvo 5 o 6 días en terapia intermedia, todos los días tratando de recuperarse, ponía mucha voluntad, la verdad que no sé, ella siempre como pintor se ponía a pintar y las manos le temblaban y no sé, me traían comida a mí, me decían qué olor a pescado, bueno, le preguntábamos a la nutricionista, podía comer, ella le ponía todo para salir adelante, todo. Ya estaba por empezar a levantarse, empezar a dar sus primeros pasos, y ahí fue en una mañana que se descompensó, tuvo una obstrucción en el intestino delgado, le hizo una infección generalizada y bueno, y de ahí no pudo salir, ya el corazón no le aguantó más. Después de 7 operaciones ya el corazón no le aguantó más y bueno, entró en paro y ahí fue cuando falleció. Estoy pensando, recién lo hablábamos afuera, ¿no? Uno como periodista muchas veces, obviamente, cuando vos tratas un caso de esta naturaleza, sí, tiene el costado humano, obviamente, pero también tiene esto de, el asesino, qué pasó, los detalles, lo detuvieron, no lo detuvieron. En ese momento, ¿qué sabían ustedes, más allá de que, repito, la prioridad estaba en Nuria? Lo demás... Sí. Era secundario. No sé si terciario. Te importaba o no, digo... No importaba. No importaba. ¿Qué sabían ustedes, más allá del hecho, quiero decir, sobre...? No, Boneto estaba en el Argerich, estaba en la guardia del Argerich, en el showroom número 1. Sí. La jueza Wilma López de instrucción toma la decisión de cambiarlo de hospital, porque
ya te digo, en su principio, después del ataque, se juntaban todos los compañeros de Natalia y amigos nuestros y compañeros de Nuria, todos en la puerta del hospital. Era un desborde. Pedidos de sangre, pedidos de oración, de todo. Entonces había mucho desborde por las dos chicas. Entonces Boneto estaba ahí también. Entonces la doctora Wilma López pide el traslado, no sé dónde lo llevan. Eso Al es Prisma lo que, lo llevan. No llevan directo al Prisma. Primero lo llevan al hospital. Al Santoianni, ¿no le fue? tenían que sacar el cuchillo. Al Antes de Santoianni eso, me sí. parece Al que fue, Santoianni. ¿no? Creo que fue al Santoianni Y después lo pasan al Y Prisma. después ahí fue para el Prisma. Lo pasan al Prisma. El Prisma es el sistema de salud del servicio penitenciario. La jueza en ese momento ordena la detención, pero ya empieza a hablarse del tema de la inimputabilidad. Claro. Pero hay un detalle que yo quiero que ustedes cuenten, que cambia la historia totalmente. Esto fue en enero del 2017, donde la Cámara de Apelaciones revoca la situación y dice que él era imputable. ¿Cómo fue la carta que él escribió, Carlos? Él escribe una carta manuscrita dirigida a la Corte, diciendo de que había actuado en su sano juicio, que él tenía el privilegio de estar en Prisma y que realmente él sentía que lo iba a necesitar alguien, no él, que pedía el traslado a una cárcel común y que era culpable, y que se declaraba culpable y que había fingido con todos los profesionales para estar mejor. Eso es una confesión. Sí. Una confesión. Sí. Eso es lo que ahí la Cámara lo lleva a juicio oral. ¿Y qué dice después la jueza o los jueces que entendieron otra cosa con esa carta, con esa evidencia? Mira, cuando empezamos el juicio oral, para nosotros fue muy revelador, porque nos lleva a todas las declaraciones de cada testigo y de cada persona que pasó por toda esa instancia, y empezamos a entender un poco cómo había sido el hecho, qué es lo que había pasado, el por qué. Para mí, claramente hay una estrategia de la familia, de Boneto, en la cual contratan a un gran legista, le inventan una historia de locura, sin documentación, no hay documentación médica, o sea, no hay... Vos podés decir, no sé, yo tuve un ataque a los 20 años me agarró un ataque de pánico, y que tus padres no hicieron nada, no te llevaron al médico, no hay un registro de eso. No hay nada que diga, no, mira, este chico estuvo tratado 6 meses porque, no y bueno, sé, le agarró cuando tal contaron cosa. de que la persiguió con una tijera a una de las hermanas. Las hermanas. Todo, eran todas cosas que no tenían sustento. O sea, si vos me decís, no, mirá, es un chico que viene con todo un historial psiquiátrico o médico, o bueno, qué sé yo, puede ser que tenga algún brote psicótico, como nos querían hacer entender, pero en el debate del juicio queda clarísimo que él tenía la intención, eligió a la víctima, atacó, y después en todo momento estuvo claro en su lugar y forma, siempre supo dónde estuvo, siempre supo absolutamente todo, la carta Aparte lo fue manifiesta. preparado porque había comprado el cuchillo, Todo, se sí. lo llevó escondido, Lo llevó escondido. o sea que él iba preparado. Totalmente preparado. Después también en el debate salen un montón de cosas a la luz que vos decís. ¿Qué te llamó la atención? Y los peritos, la visita de los peritos médicos a Boneto en el hospital, en Prisma, y no lo veían más de 20 minutos. Y sacaban unos informes que decían que no, porque él habla con una persona una voz interna que le está diciendo tal cosa. Si lo viste 20 minutos, ¿cómo puede decir una cosa así? ¿Y la sospecha, Carlos, cuál es entonces? ¿Que pusieron guita, que compraron? Me parece que, o sea, a ver, contratar a la persona que contrataron, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad, es puro y Sí, es un ya psiquiatra sabemos forense quién es, muy ya conocido. sabemos Sí, quién sí. es, ¿no? Bueno, no importa. Esa persona les armó una buena historia. Les armó una buena historia. Claro. Y cuando, a ver, entiendo yo que una persona que tiene que leer un fallo, leer un testimonio
y ve que está avalado por esa persona, no, sí, puede ser, fulano de tal dice. fulano de tal dice tal cosa. Entonces ahí empezamos con una situación que después en el debate salió a la luz de que nadie hizo su trabajo como tenía que hacer. Claro, o sea, todos los peritos médicos de parte iban y lo veían 10 minutos, algunos ni siquiera lo había visto. Creo que lo veían. Claro, lo que queda claro es, voy a usar un término bien burdo y cotidiano, ¿no? Lo hicieron pasar por loco. Claro. Claro, Obvio. exacto. Sí, obvio. Y yo le dije, yo en el Está medio bien, del claro. juicio me enojé en un momento y dije, nos están cargando, me están cargando en la cara. Porque ya era demasiado lo que estabas escuchando y no. Llega un momento que ya no lo tolerás, porque realmente nos estaban cargando en la cara. Muchas veces, no todo el mundo lo tiene por qué saberlo, cuando suceden hechos de esta naturaleza, digo, que alguien comete un delito y estás contra las cuerdas, pues, digamos, ¿qué podía alegar esto? Que hay testigos, hay un montón de pruebas. Se monta toda una estructura, sobre todo si tenés cierto poder adquisitivo, para decir, mira, vamos a pasarte por loquito. Claro. Ahí está. Total, los que te evalúan no es una ciencia matemática que hacen una fórmula química y dicen fulano mengano está loco, es inimputable, Claro. ¿no? Claro. En términos legales. Es inimputable. No, es interpretativo de cada profesional. Entonces, si bien los que deciden son los jueces, se basan, obviamente, no son médicos, se basan en la opinión de los informes. Sí, eso y ahí Exacto. entra en juego otra cosa que ahora lo vamos a hablar, que es la deficiencia del sistema de salud penal en Argentina. Claro. Que si es inimputable, puede ocurrir, no digo que este sea el caso, pero uno ha visto otros casos que sí, donde es un limbo. O sea, un tribunal dice que sí, uno que no, no se comprende, queda en un limbo. ¿Dónde está? No sé. Es que hay una cosa que para mí es más clara Qué todavía, bárbaro. perdón que te interrumpa, pero él fue el asesino de mi hija. Claro. O sea, a mí no me vengan a decir Totalmente. otra cosa. Obvio. Él la mató. Él hizo todo lo posible para matarla. Entonces, ¿qué me vienen con que es Totalmente. inimputable, inimputable, que está Exacto. Pero, a ver, ahí ya Sí, empezamos. sí, o sí, sea, si está enfermo, ponele que está enfermo, bueno, no tiene que salir de ningún Claro. lado. No Carlos, tiene que tener ningún tipo de beneficio. El tipo mató. ¿Cómo fue la actitud de él en el juicio? Porque él estaba sentado en el banquillo, uno No, puede no. prestar atención. No. Ni siquiera fue el juicio. No. Se presentó La la primera primera vez. La vez. primera vez, yo eso me acuerdo. y Una vez la lo vi. última. Hasta el final, Nada hasta más, que no. fue la sentencia. ¿Y cuál fue la no actitud? apareció. ¿Cómo No. lo vieron ustedes? Yo no lo llegué a ver porque yo tampoco. declaro tercero o cuarto. Ah. Claro, nos Entonces hicieron no declarar puedo verlo. después. Entonces cuando ya entro ¿No lo viste? no lo llegué a ver. No lo vimos. Ustedes no, nunca no. lo tuvieron cara a cara, ¿no? Que es lo que quiere No. siempre No. un familiar tenerlo. No. Ahí cara a cara al imputado. No lo pude tener. Yo cuando Nacho propuso discutir este tema, a mí inmediatamente se me vino a la cabeza, con sus diferencias, el caso de Martín Ríos, Claro. el denominado tirador de Belgrano, De Belgrano. Ajá. Sí. donde la familia de Marcenac, Alfredo Marcenac, que cayó por los balazos de este muchacho, de Martín Ríos, también atravesó una lucha muy similar, ¿no? Sí. Al día de hoy, que después de haberse hecho un juicio, no te digo una historia calcada, pero que queda en el limbo, Tiene puntos de contacto, sí. donde es inimputable. Y entonces queda en un limbo que no sabes si está en una institución, porque, como vos decís, si es declarado inimputable y resulta ser un peligro para sí y para terceros sobre Sí, todo. y eso es lo que declara, eso es lo que pone en sentencia la primera jueza. La primera Wilma jueza, López. Wilma López dice, sí, es inimputable, pero es peligroso para sí y para terceros. Y Pero entonces lo que le planteé- lo dejo en Prisma, 25 años. 25 años, sí, me acuerdo. Bajo la tutela de Juez civil. de juez penal. Del juez Tenía penal. que informar cada 6 meses a la justicia penal qué era lo que estaba pasando. Ahora, Carlos, cuando fueron al juicio, a los jueces los conozco, Sergio también, Sí. Patricia Kuzmanich, Sergio Paduzak Sí. y Gabriel Nardielo, Nardielo. al cual he Sí. tratado mucho más porque ha sido mi profesor en la universidad. Y cada vez que vos conversabas con ellos, estaban totalmente convencidos de que este tipo era un asesino y que sabía perfectamente lo que hicieron. De hecho, votaron por la prisión perpetua. Sí, pero Sí, sí. los dos hombres, ella no. Ella no, La los jueza dos no. hombres sí, la jueza no. Pero es un voto en mayoría, 2-1. Sí. Bueno, en la defensa se
presenta su pedido a la Cámara de Casación en base al fallo de ella. Claro, al voto de ella. Al Al no voto ser de ella, unánime, al voto de por ella. eso... Pero bueno, son jueces con mucha experiencia y estaban totalmente convencidos de que No, y estábamos aparte, frente a Nacho, una fuera de asesina. broma, en el proceso queda más que evidenciado, ¿viste? No hay dudas. O sea, si tenías alguna duda, después de todos los testigos que pasaron, absolutamente todas las personas que intervinieron en el hecho, te deja claro que él no, en ningún momento actuó sin saber lo que estaba haciendo. ¿Y cuándo a algunos de ustedes dos le cayó la ficha? Imagino, estoy hablando antes de enterarse de la decisión de la justicia, que el abogado de ustedes o ustedes mismos dijeron, ¿cómo? Es decir, inimputable, esa no es la respuesta que yo... Porque, Mira, yo lo porque el único hecho de que que te digan te- inimputable, la palabra Sí, pero puede mira, decir mil cosas, pero es como diciendo, mira, después de- es inimputable, ya está. no Después podemos de hacer todas nada. las idas y vueltas que tuvimos, yo le hablaba antes con Nacho, que terminamos yendo a la Corte Suprema Claro. a reclamar para ver qué pasa con esto. Yo al secretario de la Corte Suprema le dije, a mí ya en este momento ya no me importa en dónde esté, No, claro. pero que esté adentro, que esa persona no esté en la calle, Peligro. no puede estar haciendo, no sé, destrozo con nadie, ni con vos, ni con él, ni con la hija de tal, ni con nadie. Ya a mí a esta altura no me importa, pero que no salga de por vida. Es lo único que yo ya pido en este momento. No, terrible. A mí ya no me importa si es culpable, inocente, no sé, lo que le quieras poner, inimputable, culpable. Ya a mí no me interesa, el tema es que no salga. Sí, porque además, Ana, Carlos, la sala tercera de la Cámara de Casación, Sergio los conoce muy bien Sí. a los jueces, lo declaran inimputable, lo mandan al hospital Borda, es un voto por mayoría, no es unánime, y lo ponen a disposición del No, está bien, juzgado. pero pará, es un voto por mayoría, pero uno de los jueces Sí. adhiere lo que dice el otro. Adhiere. Claro. Mirá, lo voy a leer porque lo traje Por anotado. conocimiento. Mirá, Héctor Magariños dice, informe de la Junta Médica de Querella, Defensa y Cuerpo Médico. Dice, yo tomo en cuenta eso, marca el juez, tiene un cuadro psicótico, síndrome delirante crónico, alteración morbosa de sus facultades mentales. Es decir, lo que se dice siempre por protocolo. Pero del otro lado, como bien dice Carlos, el juez Gustavo Brusone dice, no se puede probar el brote, no es esquizofrénico, no Claro. tiene delirio crónico, y fue consciente de lo que hizo. Es decir, Ya está. ¿es blanco o en O negro? negro. Que eso No, y es aparte- lo que en el y juicio aparte- quedó. y Eso a- fue lo que en el quedó juicio ahí. había quedado. Y aparte, él después escribe una carta. Sí, me acuerdo. Después de todo Claro. eso, o sea, no de los jueces del tribunal oral, pero después de toda la instrucción, él escribe una carta diciendo, yo la maté, Sí. yo soy responsable de lo que hice. Entonces, tenés a la persona que está acusada, que todos los testigos señalan que fue, y que dice, sí, fui yo. En algún momento vos, Carlos, vos, Andrea, de estos casi 10 años de proceso, intervino una jueza de primera instancia, Una una cámara, 3 jueces de un tribunal oral, 3 jueces de la casación que Sí. lo declararon inimputable. Tuvo la oportunidad de sentarse cara a cara con alguno de los jueces y hablarlo, que les hable y no sé qué diálogo sí que No, lo- te atienden los secretarios. Claro, la Eso- Corte eso es Suprema terrible. fue el secretario general el que Claro. nos atendió. En Muy el bien. debate nos hemos cruzado con los jueces, Claro. no tenemos más que buen día, buenos días, no mucho más intercambio, porque se entiende que Claro, no puedes no podemos interactuar. interferir en lo que puedan decir o hacer. Igual, te vuelvo a repetir, desde Wilma López, en lo que es también el debate, lo que fue el juicio oral, nos han tratado espectacularmente Sí, bien. yo la conozco Pero a la jueza. cuando vas a más allá, querés llegar a hablar, nosotros nos presentamos en la Cámara de Casación porque queríamos que nos den una explicación los jueces. O sea, que me diga el tipo que adhiere. ¿Qué Sí. quiere decir adhiere? O sea, ¿leíste el fallo y adherís a lo que dice tu colega o te adheriste porque ni siquiera querías leer el fallo? O sea, dame esa explicación, por lo menos decímelo en la cara. Sí, Porque justificar, yo, fundamental. claro, yo lo Obvio. miro de afuera, digo, ¿qué dijiste vos? Que sí, bueno, ponele que sí a mí también. Claro. Claro. O sea, dale. Bueno, ahí está.
ahí está esa frase que quedó tan en desuso de que los jueces hablan por sus sentencias. Claro. A mí me parece Claro. que sobre todo a la familia de las víctimas, uno entiende el trabajo que tienen y que están sobrepasados de expedientes, pero creo que 5 minutos para dar, porque vos después podés cuestionar, y están las vías para hacerlo, pero entiendo que por respeto a la familia de la víctima se le debe dar ese momento, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Un poco de humanidad, me parece. Por eso está la ley de la víctima, ¿no? Que no la respetan. Claro. Es decir, la Es ley que- de la es víctima que- es una ley nacional que no la respetan. ¿Sabes no lo que se pasa, respeta. Ignacio? No tenés primero que no estás con la cabeza en la dimensión de lo que te está pasando, ¿no? Totalmente. Y después, aparte de eso, también no sabes para dónde disparar. Nadie te dice qué hacer y cómo hacer. Es que nadie sabe. No. Nadie No, sabe. pero nadie te dice y no tenés. A nosotros nos pasó algo en una plaza pública. Sí, le puede pasar ¿Sí? a cualquiera. Acá en Le puede pasar a cualquiera. Acá en la plaza del shopping. Pero digo, está bien, perfecto. Pero hay un gobierno de esa ciudad que mínimamente, viendo un hecho de esta característica, que se acerque a alguien del hospital Argerich, no podemos decir nada, No, absolutamente. impecable. Me saco el sombrero, Impecable. lo que han trabajado. Pero las personas que tienen que asesorarte, no sé, acercarte a un psicólogo, hacerte las cosas más fáciles, orientarte, decirte, escúchame, tenés que ir por acá, tenés que Nadie. tratar de... Absolutamente nadie. Nadie. Esto era conversaciones con mi familia, con la familia de Andrea también, viendo qué hacíamos y cómo lo hacíamos. Aparte, Y nadie y un está poco lo que ¿quién dijiste está vos. preparado No, para Es un esto? poco lo que dijiste vos. Yo, Nadie. el primer contacto que tuve con la prensa, nosotros no dimos nota, ella no quiso dar nota, me traspasó todo a mí. Yo lo único que hacía era ocuparme de lo que era judicial de ese momento. Y nos acercamos a Nacho porque fue el único que nos mostró Una algo empatía. una empatía, una humanidad sobre lo que estábamos pasando. Y yo y no me acerqué porque quería hablar, sino que le dije, mira, tengo que pedirte por favor que saquen las fotos de Nuria, pongan Obvio. una foto, si de Facebook yo no te puedo decir nada, podés poner 10, pero pues, poné una sola, porque tiene un hermanastro más chico y lo están volviendo loco en el Totalmente. colegio, te pido por favor que seamos más, y él se ocupó. Entonces, cuando vos ves que hay una persona que humanamente se acerca y te dice y te lleva por lo que estás pasando, te sentís un poco mejor. Ahora, después, absolutamente nadie. Andrea, creo que lo mencionaste al comienzo de la charla, pero ¿dónde está Boneto hoy, el asesino de tu hija? Sí, yo ya sé la historia. Lo que va a decir Andrea ya lo sé. Recién, hablando así, como diríamos en criollo, me desayuno por un llamado que le hicieron a Nacho. Sí. Parece que seguía en el Borda, que no lo trasladaron a Córdoba, como no teníamos la última información, y que tiene sus salidas transitorias. ¿Cómo? Anda ¿Cómo? por afuera y parece hasta que tiene una noviecita. Sí. Eso fue una llamada que le hicieron a Nacho. Sí. Yo creo que es personal de salud, que tiene información muy fina, y bueno, trataron de contactarse de Sí, viernes, sábado, domingo. Digamos las cosas como son, ¿no? Cuando la casación lo declara inimputable, Sí. le da potestad a un juzgado civil de que se encargue de un hecho. Juzgado 25, juzgado Juzgado civil de la 25. capital 25. 25. Exactamente. Este juzgado, supongo yo que al pedido de los familiares de ser trasladado a Córdoba, da lugar a eso. Ahora, no sabemos si se Sí. produjo o no se produjo. En un principio pues, creíamos que sí. Bueno, ahora por lo que Sí, te sí, enteraste sí. vos, creo que no. La verdad que no está muy claro, ¿viste? El juzgado civil es mucho más Sí, Light. reticente a dar Bueno, A dar información. datos. Bueno, acá es donde no me entra el sentido común, ¿no? Si supo lo que hizo, le tendría que haber correspondido la pena suficiente por este doble homicidio. Totalmente. Si fue declarado inimputable y es peligroso para sí y para terceros, no puede estar en la calle. puede estar en la calle. Es lo que yo pedí, por eso digo, ¿no? Ya a mí a esta altura, querés ser inimputable, inimputable, querés ser culpable, culpable, pero no sale nunca más a la calle. Sí. No puede estar suelto. Traté de contactar a las dos personas que me comentaron esto y bueno, fue imposible. Pero bueno, la información era muy fina, Sergio, era muy fina, había datos muy finos. Entonces, bueno, uno se queda con la duda. Además, Andrea, me acuerdo cuando estuvimos en tu casa, vos me decías, yo me levanto todas las mañanas
y lo veo a Boneto sí, vivo ahí. vivo a unas cuadras del hospital. ¿Me lo cruzo en la calle? ¿Qué hago? No sé. Sin preguntarles detalles, ¿no? Y lo que puedan contar. Yo suelo leer mucho a un escritor francés, es cronista judicial, Carrère, Emmanuel Carrère, que cuenta muchas de estas historias terribles, pero se centra en la parte humana, qué le pasa a las familias en esto, ¿no? No quiero ni imaginar, y no lo puedo representar porque no tengo hijos, de que te quiten una hija así. Pero, ¿cómo imagino que los carcome por dentro, te destruye, no solamente en todos los ámbitos, ¿no? Si pudieran ponerlo en palabras. Yo muchas veces me conocidos o personas que me han conocido me decían o me han preguntado, ¿cómo no lo mataste? Yo tengo la respuesta para eso. En primero, lo que dije antes, Nuria salió con vida del ataque, entonces nuestra primera cosa o nuestra primera función principal fue estar al lado de ella. Nada, te puedo contar millones de cosas. A mí la que no me puedo olvidar y que muchas veces me despierto a la madrugada, fue una tarde, todavía estaba actuando el juzgado de instrucción, yo me encontraba con un cuerpo de abogados que tenía anteriormente el caso a Tribulsi, que es la doctora Palermo. Me encontraba con ella para darle las copias de algunas cosas que habían salido de la instrucción, y me encuentro con la autopsia. Y me acuerdo que estaba en un bar solo esperando a la doctora y no me podía levantar la mesa. Leí la autopsia de Nuria y no me podía levantar de la mesa. No. Estuve una hora en el limbo. No sabía ni dónde estaba sentado. Nada, así miles de cosas, como muestras de cariño también, de gente que no conoces, de gente que venía al hospital y se acercaba y te daba la mano, te daba rosarios, nos decía que tuviéramos fe. Son muchas sensaciones que se nos fueron pasando. El tiempo te ayuda, no es que te ayude, pero te enseña a vivir con el dolor. Te enseña a vivir con algo que lo vas a tener toda tu vida y no lo vas a poder cambiar. Y lo vas madurando, lo vas llevando. A mí, yo no digo que me costó menos. Yo siempre me puse en el lugar de que sabía lo que sentía, pero no imaginaba lo que sentía la madre. No me podía imaginar lo que estaba viviendo la madre, de Nuria obviamente. A mí el tiempo me ayudó a eso, a acomodarme, a lograr vivir con el dolor. Hoy en día la recuerdo más con cariño que con dolor. Eso yo creo que es el paso del tiempo. Las imágenes que tengo de ella son de total gracia o de total cariño, no es algo doloroso. Ya lo doloroso se fue tapando. Pero ya te digo, es muy difícil. Yo creo que tiene mucho que ver las personas que te quieren, ¿no? Las que se acercan, tus amigos de toda la vida, personas que sin medir una palabra están cerca tuyo. Para mí fue muy importante mi hermano. Mi hermano se ocupó mucho de mí en los primeros momentos. Yo tuve, 3 meses sin salir de mi casa. No podía salir. Me levantaba, me bañaba, me cambiaba y no podía salir. Y me quedaba en mi casa. ¿Ana? Andrea, estoy... ¿Y vos, lo primero vos cómo lo viviste, Andrea? Lo primero vos me preguntás, sí. Y yo hago silencio. Es un silencio. Por dentro. Es un silencio, obviamente. Yo siempre digo, a mí me sacaron la mitad. Una mitad es una hija que tengo y la otra. Y yo creo que todo lo que hago, lo que sigo, lo que voy adelante es por mi otra hija, que también la sufre mucho. Nuria era muy compañera mía. Yo aparte de una hija perdí mi compañera, porque aparte estábamos siempre juntas, pero hasta el punto de que ella iba a la facultad, ella se sentaba a hacer una maqueta y yo me sentaba al lado de ella, aunque no hiciera nada.
éramos muy unidas. Y bueno, y a mí me costó eso, el aprender que no tenía mi compañera. Y gracias que tengo a mi otra hija que también, y entre las dos aprendimos mucho a acompañarnos, porque también era muy compañera de ella. Sí. Ella era éramos como un triángulo y ella era como el equilibrio entre las tres. Sí, además me acuerdo cuando fui a tu casa que tenés muchas fotos de las dos. Primero que te pareces mucho a Nuria. Entonces cuando te mirás en el espejo, a muchos papás nos pasa, a mí me pasa también con mi hija, sobre todo con la más grande. Yo me veo en el espejo y una parte mía es ella, pero vos te pareces mucho, es decir, vos te mirás al espejo y la estás viendo a Nuria. ¿Es así? Sí, en la generalidad, la fisonomía, Sí. Ella era muy parecida en cuerpo, era un poquito Sí. más alta, el pelo, sí, por ahí de carita es más la familia del y padre. la sonrisa. Pero Es sí, una chica tiene que mucho. siempre, todas las fotos Sí, de sí, ella, sí. sonriendo. Es que yo Sonriendo siempre y sus decía, labios tenía rojos. 18 años, casi 19, pero era muy inocente. Muy inteligente, muy cuerda, pero ella tenía esa inocencia que nunca la perdió. Siempre estaba contenta, siempre era feliz. Tenía algo, no lo digo por lo que le pasó, porque realmente los que la conocen, tenía algo muy especial. Tenía un ángel especial que yo no sé, hay muy pocas personas en el mundo que lo tienen. Sí, y lo que dice Sergio, teniendo en cuenta lo que escribe el periodista francés, que nosotros tenemos que aprender mucho de eso. Perdóname, y ¿sabés qué otra cosa que quería decir? Que ella lo mencionó, que no solamente somos nosotros. Hay una abuela atrás, Sí, hay un obviamente. abuelo atrás, Hermano. ¿entendés? Que un hermano, una hermana de ella que Imagínate nos que es la apuntalaron primera y nieta, sufriendo hija de toda la familia. su dolor, ¿entendés? Claro, la primera Llevando nieta. su Es la dolor, primera. Su hermana, en algún momento, al principio era la hermana de, Claro, no exacto. era Serena Couto, era la hermana de. Y ahora es ella. ¿Entendés? Entonces, hay muchas cosas que pasamos y que, qué sé yo, hablando podemos estar horas y se me van a venir a la memoria muchas más. Sí, además, un poco iba a preguntar esto, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces y la verdad reconozco que es una de las frases que a mí no me gusta para nada. Ninguno reemplaza a otro. No, obvio. Si la hermana no la reemplaza. No. No. Y la ausencia la tenés. Sí, Es sí, decir, obvio. Te sentás en tu casa en la mesa del domingo, en un paseo, en una mesa de Navidad, Año Nuevo, en un Exacto. cumpleaños, Sí, sí, la obvio. falta está. Obvio. Sí. Igual yo soy muy me gusta porque me hace bien. Sí. Yo siempre la traigo. No sé, hoy estoy acá, por ahí te digo, ay, ella tenía esto, Nuria tenía esto parecido y hacía tal cosa, o estamos charlando en una mesa familiar, ¿te acordás que a Nuria le gustaba tomar esto? Como que eso me hace bien, es traerla todo el tiempo, que está con nosotros, obviamente. Obvio. Mira, Sí, yo sí. tengo una idea desde hace mucho tiempo y quiero saber si ustedes la comparten. Lamentablemente con Sergio tenemos mucha experiencia, hemos estado en juicios, en declaraciones, en causas judiciales, en tribunales orales, federales, ordinarios, etcétera. Yo cada vez me convenzo más que cuando un criminal mata a una persona, o por ejemplo en los casos de violación, aunque la justicia no determine la prisión de por vida de ese criminal, la familia que pierde a ese integrante o la víctima que sobrevive en el caso de los abusos sexuales, yo cada vez me convenzo más que en el Congreso de la Nación tienen una gran cuenta pendiente, porque es tal el daño que generan, muera la persona o sobreviva, que esos criminales se merecen la prisión perpetua, no hay otra, porque lo que les preguntó Sergio, ustedes llevan la consecuencia de por vida. Sí. Obvio, seguro. Obvio que Uno se va haciendo un poco más fuerte con el tiempo porque, bueno, la vida te lleva, pero siempre digo, yo hasta que me muera yo, bueno, esto es así. Vos pensás que los privilegios los tuvo él. Claro. Claro, Él tuvo el privilegio de que le sacaran el cuchillo y que no lo dejaran morir. Él tuvo el privilegio de, cuando lo detuvieron, mandarlo a Prisma. Él tuvo todos los privilegios. Y nosotros no tuvimos ninguno. ¿cuál? Yo tuve que
tuvimos que enterrar una hija, pasar por todo ese proceso, qué sé yo, esto como anécdota. Cuando Nuria falleció, tenía la obligación de informar dónde estaba enterrada en Chacarita, porque si no me metían preso. No, terrible. Terrible. Y vos decís, ¿me estás cargando o me estás diciendo en serio? No, perdóneme, pero le estoy diciendo en serio. Por favor, informe dónde está el cuerpo, porque si no lo tengo que detener. ¿Y ustedes el sentimiento hacia Boneto cuál es? Nosotros siempre con Sergio le preguntamos a las víctimas, ¿cuál es el sentimiento que te genera esa persona? Qué sé yo, ese es un conjunto de cosas, sí. Un conjunto de sentimientos. Te puedo decir, de matarlo de a poquito, mirándole la cara, ¿entendés? Desde matarlo a palazos, te puedo decir un montón de sentimientos que tengo, pero creo que no se puede describir, yo no lo podría describir. Sí. Sí, es imposible, porque es un conjunto, ¿viste? A ver, uno sigue intentando ser racional, no comportarse como una bestia, pero bueno, en algún momento la justicia la vamos a tener. Sigo pensando eso y sigo tratando de tener los valores sobre eso. O sea, van a pasar 10 años y todo lo que estuvimos hablando. Terrible. Sí. Los dos, o vos, Carlos, ¿en la justicia todavía crees? No creo, espero justicia. Ah, claro. No creo, espero. Estoy esperándola. No creo en la justicia, ya te digo. Después de haber vivido lo que vivimos, de haber vivido un debate oral impresionante, donde quedaba específicamente claro que había sido el asesino y que había tenido toda la intención de matarla, que después la cámara diga, no, mira, es inimputable. ¿Y qué me estás hablando? Claro. Estás toda la vida pensando, me están cargando, mañana me salen con otra cosa, pasado me sale con otra cosa, y ¿quién piensa en todos nosotros? Y tenemos la suerte de que la Cámara Suprema de la Nación nos tomó el reclamo, porque generalmente es un reclamo que no se toma. No le da, tenemos la suerte y bueno, espero que hayan entendido de que tienen que reverlo de casación, por lo menos leerlo, ¿viste? Yo les quiero agradecer, sé que no es grato muchas veces sentarse acá a contar todo esto, habiendo pasado 9 años, casi 10, revivirlo y sobre todo la bronca, ¿no?, contenida y la impotencia, me parece, sobre todo, porque llega un punto muerto y no sabes qué hacer. Eso es lo que pasa, a veces no sabes qué hacer, a veces, ya te digo, como decíamos hoy, nos desayunamos de la noticia que le llegó a Nacho, sí. Y decís, ¿sí, qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Si está pasando eso realmente, ¿qué tenemos que hacer? Sí, además, yo lo que no entiendo es por qué se resguarda tanto a los criminales. Hay un resguardo absurdo. En este país, a ver, voy a decir algo, ¿no? En este país hay una cosa increíble, ¿no? Y lo ha demostrado los hechos de hace semanas nada más. En este país se resguarda a los criminales y a los corruptos. Sí. Es decir, exacto. Estamos en contramano, tenemos problemas de verdad. Si en una sociedad o en un Estado de Derecho democrático defendemos a los criminales y defendemos a los corruptos sobre la gente de bien, estamos complicados. Totalmente. Estamos complicados, en serio. Sí, totalmente complicado. Estamos en una situación muy, muy difícil. Sergio lo está experimentando ahora en el juicio de Maradona. Sí. Es decir, se le está faltando el respeto absoluto a las víctimas, se las está revictimizando, se creen que todo esto es una joda, que esto es un show, y esto no es show. Acá hay dolor, hay un montón de situaciones. Sí. Sea Maradona, sea Nuria, Natalia. Imagino que estar del otro lado y ver una cosa así te debe movilizar las entrañas, ¿viste? Y aparte ustedes hoy, con la Corte Suprema, estuvimos charlando en la previa del programa, ustedes hoy no sabemos nada. Como que tienen un reloj de arena donde la arena nunca va a terminar de caer. Estamos en una nube que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos. Si pasa algo, que esperemos. Esperemos que llegar a verlo. Pase. Esperemos llegar a verlo. Carlos, bueno, se nos va el programa. Andrea, nuevamente yo les agradezco. Nacho, 10 años, ¿no? Sí, 10 años. 10 años. 10 años, ya te digo, uno no termina de entender
por qué en la justicia argentina lo que es blanco después termina siendo negro. Es decir, blanco, negro. Ni siquiera gris. Blanco, negro. O es blanco o es negro. Es decir, no tenés mucho para determinar. Y este caso creo que valía la pena recorrerlo, Sergio, porque tiene eso. Tiene ese cambio drástico del blanco y al negro. Y en el medio, las víctimas, en el medio de la familia. Gracias a ambos por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esta es otra de las historias que trajimos para hoy acá en Testigos. Una historia también fuerte, ¿no? Como Sí, todos terrible. los lunes le venimos trayendo. Y que un poco queríamos contar esto, ¿no? Víctimas que caen, víctimas además de un proceso, de un poder judicial que no les da una respuesta a tiempo. 10 años, nadie les dice qué va a pasar con el asesino de Nuria. Muchísimas gracias y en horas nada más ya vamos a tener el link para que ustedes puedan repasar todo el programa. Asesinos que no van a la cárcel, aunque se sabe que son asesinos. Hasta el próximo lunes. Chao.